Muy buenas tardes a todos los televidentes. Continuamos ya en el segundo segmento del Poder de la Salud. Y como dijimos anteriormente, tenemos a un profesional que tiene una particularidad. En adición a que es médico, neurólogo, pediatra y politólogo, también es abogado y ejerce el derecho médico. Y hoy vamos a conversar un tema súper interesante sobre los aspectos legales de la medicina. Muy buenos días, doctor. Cuéntenos un poquito de usted, en primer lugar, antes de empezar con esta interesante entrevista. Sí, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por extenderme esta invitación para tratar un tema que realmente me apasiona y creo que de suma importancia para la población, no solamente para los profesionales de la salud, sino para los pacientes y los centros asistenciales. Como dijiste, soy médico de ejercicio con especialización en neurología pediátrica, abogado, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y estudié Filosofía. ¿Qué motivó al doctor Leonardo Andújar Seiter a incursionar en el derecho médico? Primero en el derecho. O sea, yo siempre me he identificado con las personas vulnerables, aquellas personas que le dificulta por desconocimiento, por algún tipo de incapacidad, reclamar sus derechos. Y cuando ya me hago abogado, entiendo que para conjugar la medicina con el derecho, incursioné entonces en el derecho médico. Tengo una maestría en derecho médico y me dedico también a la medicina legal. Es importante, y ya para ir entrando en materia, como decimos, o sea, que el derecho médico, hablamos de derecho médico, pero no estamos hablando solamente de derecho para los médicos, estamos hablando para los profesionales de la salud. Y hago está aclarando, porque eso, por ejemplo, los odontólogos muchas veces dicen que no se sienten parte del derecho médico. Sí, son parte del derecho médico. Las enfermeras, las bioanalistas, o sea, todos los profesionales de la salud, los farmacéuticos, pertenecen al derecho médico. O sea, están bajo las normas. ¿Quién norma el derecho médico? ¿Una ley, la Constitución o un tratado? El derecho médico es un derecho autónomo, tiene sus propias normas y reglamentos. ¿Y dónde está eso? Eso está en las leyes nuestras, por ejemplo, la Ley General de Salud, la Ley de Seguridad Social. ¿Y queda claramente establecido el derecho médico ahí? No, fíjese, el derecho médico en la parte de América Latina comienza a implementarse, llega a las universidades en el año 1990 en Venezuela por el doctor Rafael Guevara. En nuestro país apenas acaba de entrar. No, aquí prácticamente no hay una jurisprudencia así ya establecida en cuanto al derecho médico. La Universidad Autónoma de Santo Domingo inició hace 2 años, 2 años y algo, la primera maestría en derecho médico. Tenemos muchos abogados que vienen ejerciendo la parte de derecho médico, entre comillas, que es más bien medicina legal. Entonces, ya al surgir médicos abogados, estamos llamados a ocupar ese espacio. Por ejemplo, en medicina, años atrás, los epiléticos eran vistos por los psiquiatras. Cuando llegaron los neurólogos, entonces ya los epiléticos son vistos por los neurólogos. O sea, ya se ha ido especializando el campo del saber. Y así mismo sucede con el derecho. Por ejemplo, ya el abogado, aquel abogado que se lo sabía todo, ya está mandado a guardar, como dicen. Ya es el abogado penalista, el civilista, el de derecho bancario. O sea, ya está especializado el derecho en familia. Ya el abogado aquel que sabe todo no es así. Entonces, en la parte del derecho médico, cuando la defensa de los profesionales de la salud, de los pacientes y de los centros asistenciales, está mejor representado por el médico abogado. Y si vamos ya, porque el derecho médico es regulador, no sancionador. Cuando hablamos de sanción, entonces entramos a la medicina legal. ¿El derecho médico le vale al médico como al paciente? Claro, es porque regula la parte de la función médica y los derechos y deberes de los pacientes. Cuando un médico se equivoca y el paciente muere, ¿qué ocurre? Hay que ver. No, hay una negligencia, hay que determinar la negligencia. Ahí entra la parte del médico abogado. El abogado que se dedica al derecho médico, a la medicina legal, no es médico, no sabe determinar la falta, conoce lo procesal. Pero ¿qué pasa? Para usted conseguir una sanción en los tribunales, usted tiene que demostrar la falta.
¿Y cómo se demuestra una falta en un tribunal? Una falta que el médico lo único que tiene que aducir es que fue una emergencia. No hay forma. Primero, la prueba 1A. ¿Cuál? El expediente clínico. La 1B, bueno, si hubo muerte, la 1A sería entonces la autopsia. Esas son las pruebas fundamentales. Por ejemplo, cuando me llega un cliente y yo lo escucho, porque para los pacientes... ¿A usted le llegan muchos clientes? Llegan, hay muchas inconformidades. Ah, pero de pacientes. No de personas buscando demandar. Demandar a un médico. A un médico, ciertamente. Sí, eso está creciendo. No solamente lo que vemos en los medios de comunicación, eso es poco prácticamente. El colegio médico, que tiene una asociación de médicos abogados, tiene más o menos registrado unos 450 casos de demandas médicas a los profesionales de la salud. ¿Y prosperan esas demandas médicas? Vamos a ver lo que llamamos prosperar. Ese es mi punto siempre más que he tenido en la sociedad, y por eso mando todos los días una cápsula de derecho médico, y es que depende quién sea tu representante legal. El caso comienza a ganarse tan pronto llega el paciente. Cuando yo tomo un caso para llevarlo a los tribunales, yo tengo que convencerme como médico que realmente ese profesional de la salud cometió una negligencia. El abogado que no conoce de medicina, para el abogado puede ser todo fácil, decir que todo es mala práctica. Señora, ese doctor cometió eso, y le hace como yo le digo, pone una cabeza hidrocefálica, una cabeza grande de informaciones, pero el abogado no sabe de derecho médico, no sabe de medicina. Pero otro punto, uno toma el caso. Yo, por ejemplo, soy médico, abogado, no soy juez. Otro punto que tiene en contra la parte de las demandas, y hay que fortalecer, y también estoy en eso, hay un ministerio público que no sabe de derecho médico. Los fiscales no saben de asesinato, de homicidio. Yo le iba a hacer esa pregunta, entonces es una desventaja. Totalmente, pero vamos más a fondo. Los jueces no son médicos. Entonces, yo abogo también por tribunales especiales. ¿Usted aboga por un tribunal formado por médicos abogados en la escuela de la judicatura? ¿Por qué? Pero eso no está en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. No, pero podemos crear, y le voy a decir por qué. Antes, aquí no existía la jurisdicción inmobiliaria, pero las jurisdicciones surgen por la necesidad de la sociedad. Y hay tantos casos de demandas o reclamos médicos que amerita tener un área especializada. Claro que sí, claro. Todos los tribunales, tanto civiles como penales, porque dependiendo del caso, el abogado... Pero entonces eso implicaría tener un tribunal conformado por médicos abogados. Exacto. Yo abogo y hasta por secretarias del tribunal que sean medio médicas o enfermeras. No necesariamente, porque el secretario lo que es un apoyo. Sí, pero fíjese, por ejemplo, existen los peritos. Bueno, pero el juez no necesita ser médico, porque están los informes, los peritos rinden su informe, ciertamente. El juez sabe leer, pero no sabe interpretar lo que ese informe de ese peritaje. Por ejemplo, un juez no sabe, por decirle algo, cambios metabólicos o acidosis respiratoria que tuvo un paciente, él no sabe cómo se corrige eso. No sabe interpretar ese informe. La autopsia, que es una prueba tan común, muchas veces los jueces no saben interpretar. Oye, entonces, ¿cómo van a decidir? Entonces deciden, por eso uno se lleva a veces sorpresa en los tribunales de que me falló en contra o falló a favor sin el juez tener el conocimiento. Es importante también saber que en medicina están descritas lo que son las complicaciones médicas en un procedimiento quirúrgico. Por eso es la importancia también de un tema que vamos a conversar ahora, que es el consentimiento informado. Pueden suceder sangrados o pudieron llegar a suceder infecciones o una serie de complicaciones que son prevenibles en algunos casos y en otras no tanto, y que están descritas. Entonces, por eso es la importancia de que se converse con transparencia y de que el consentimiento informado no sea simplemente la firma de un papel que en muchas ocasiones el paciente no entiende y entiende que es parte de un prerequisito simplemente de un procedimiento, no un proceso dinámico que involucra preguntas, respuestas y un entendimiento pleno. Entonces, partiendo de eso, yo le quiero hacer 3 preguntas. En primer lugar,
¿cuáles son los derechos y los deberes de los pacientes? Muchas veces los pacientes no están claros de que también tienen deberes. Y en segundo lugar, ¿qué es el consentimiento informado? Ciertamente, cuando el paciente no cumple con sus deberes, pierde sus derechos. A mis pacientes yo les digo, ¿cuál es uno de los deberes del paciente? Cumplir con la cita, ser puntual, cumplir con el tratamiento, hablar la verdad, no esconder informaciones, conocer los reglamentos de la institución, respetar el lugar del centro de salud, porque muchas veces el paciente entiende que yo estoy pagando mi consulta y tengo derecho a subir los pies en esta mesita, por ejemplo, por decir algo, corretear en los pasillos, destruir las instalaciones. Entonces, los pacientes no se preocupan por conocer sus deberes, ahora sí viven reclamando sus derechos. ¿Cuáles son los derechos de los pacientes? Sí, primero el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, a la información, a tener una consulta con calidad y calidez, el derecho de autonomía, a decidir lo que yo quiero y permitir que el doctor haga conmigo, ya que el modelo que existía de paternalismo ya ha sido sustituido por el derecho de autonomía, precisamente. Y el derecho a una segunda opinión también. Y yo digo otra, a una tercera opinión. Yo he tenido casos, por ejemplo, familiares de mi madre, que la llevé donde una cardióloga, dio un diagnóstico, no me convenció, fui donde un cirujano cardiovascular, me dice que no es así, como dijo la cardióloga, ahora me quedé yo, entonces, ¿con cuál de los dos? Me gustó lo que me dijo el cirujano cardiovascular. Entonces, ajá, ¿y entonces qué usted hace? Busqué una tercera opinión. Y la tercera opinión apoyó la respuesta del cirujano cardiovascular. ¿Y usted qué hizo con la primera opinión que no funcionó? Busqué la segunda. Pero no tiene sanción el que se equivocó. No, porque fíjese, déjeme decirle algo, y eso es una parte. El error médico no manda sanción si no hay daño. ¿Y si hay muerte? No, pero no, claro ¿cuál es la que diferencia entre error médico y mala práctica? Sí, exacto. Son dos cosas diferentes. Ciertamente. El error médico... Un momentico. Son primo hermanos. Sí, hay una error frontera... Error médico y mala práctica son primo hermanos. Ciertamente. Entonces los dos son malos. Bueno, sí, ahí viene. Si el error médico ajá, no produce un daño, no hay mala práctica. Entonces no fue error. No, un desacierto del médico. No, porque hay errores que siempre hacen daño. Sí, no sé, pero si hay daño, ya hay una mala práctica. Eso le digo. Si produce un daño el error, por ejemplo... Pero hay daño psicológico. Por ejemplo, yo voy a decir algo. Que usted le diga a una gente, usted tiene cáncer, y hay que llamar a la doctora. Pero en esos días te puede dar un infarto de que te dieron la noticia de cáncer y resulta que no es cáncer. Pero lo que pasa es que ese paciente tiene un derecho a la información. Usted tiene que informar. ¿Y si fue errada? Ya entonces, ahí produjo un daño. Y le dieron una noticia y se murió del impacto. Ya esa parte hay que determinar que fue por la información que el profesional de la salud suministró. ¿Y cuál fue su fuente de información? Porque le voy a decir algo. Si yo detecto examinando a un paciente que tiene una masa y recomiendo que lo vea un cirujano y que le extirpen esa masa y luego van a biopsia y en la biopsia viene un diagnóstico de que es un cáncer, por ejemplo, y luego se determina que no era un cáncer, que fue un error, por ejemplo, en el resultado histopatológico de la biopsia, porque hoy día también pedimos segundas opiniones de la biopsia, como se tiene esa plaquita, la podemos inclusive mandar fuera del país. Y en algunos casos vienen distintos estadiajes, por ejemplo, entre una muestra y otra, o diagnósticos distintos. Entonces, el médico que recibe una biopsia a veces da el resultado de la patología. Entonces, no necesariamente el daño está por quien recibe ese resultado de la patología, sino por el patólogo. Totalmente. Entonces es súper importante también en ese sentido, y a veces son los casos que es más fácil a veces porque hay una prueba, al igual que por ejemplo un radiólogo, que le diga a usted que usted no tiene algo, y ahí está la imagen radiográfica y sí tiene una lesión, ya hay una prueba visible. Es más difícil cuando es un médico clínico, cuando hay tantas patologías que son sindrómicas, claro, que pueden parecer una cosa o estar dentro del diagnóstico diferencial de otra, y por ende recibir un tratamiento que no fuera el adecuado para esa persona. En ese sentido se hace mucho más complicado demostrarlo. Ciertamente. Mira, yo tuve un caso, yo mandé a hacer una resonancia magnética cerebral a un paciente y le puse una fecha que me avisara primero, y le puse una fecha tentativa. Le entregan el resultado
antes de tiempo de lo que uno pensaba, y me llama, doctor, yo quiero que usted me vea mañana, urgentemente. Mi niña salió con un tumor. Digo, está bien, nos vemos mañana. Yo por costumbre tengo que tan pronto yo recibo, aunque sea un examen de orina, lo primero que veo es el nombre del paciente. Eso es lo primero. Sí. Y resulta que esa resonancia magnética no correspondía a ese paciente. Se le entregaron extraviado. La madre... ¿Y quién fue? ¿Es un laboratorio? Un centro diagnóstico. Un centro diagnóstico, ¿quién? O sea, la persona que despachó... Y confundió el... O sea, ¿Y entonces? No confundió el estudio. El nombre fue de otro paciente. ¿De un estudio de otro paciente? De otro paciente. Pero eso es un error de ambas partes. Exactamente. También de que porque el estudio que no lee que el estudio que lo retiró. Pero también déjame decirle, tuve un caso con una farmacia, una paciente que fue a comprar un antiinflamatorio que le prescribieron, y la farmacéutica, la dependiente, le despacha un antimigraño, es un antiparkinsoniano, y le produjo efectos secundarios. Claro. Eso es mala práctica. Sí. ¿Tiene sanción? Sí. ¿Cuánto coge de cárcel? No, pero espérese, lo que pasa, en ese caso, en este caso, nosotros llegamos a una conciliación con la farmacia. ¿Y qué tipo de conciliación? ¿Da dinero? Bueno, en este caso le va a reponer el daño, o sea, ella entiende que la parte remunerativa le va a resolver su problema. Pero es un paciente que es lo que quiere dinero. No, mire, déjeme decirle algo. La mayoría de las demandas médicas, lo que busca el paciente no es la parte de remuneración económica. ¿Y qué? Es una satisfacción, una respuesta a un daño que le hizo al familiar. Son pacientes buena gente, entonces. Todos somos buena gente. No. Porque hay mucha gente que lo que quiere es su dinero. No, porque fíjese, hay que estar, por ejemplo... Y los abogados lo que quieren es su dinero. Ahí viene la parte del médico abogado. Demandan al que tiene cuál. Ahí viene la parte... Y demandan al que tiene dinero. No, óigame, demandan a todos, porque en las clínicas... Sí, mire, las clínicas... Yo sentado aquí, yo tengo una tierrita por ahí, y los obreros que van dicen, ay, él tiene mucho dinero, vamos a cobrarle más, y cobran el doble. Ah, bueno, pero eso es parte de la cultura nuestra, del dominicano. Pero los abogados la tienen también. Hay una expresión pero autóctona nuestra que es de acuerdo el maco la pedrada. Según el maco la pedrada. Bueno, pues también, por ejemplo, las atenciones médicas. ¿Hay jurisprudencia médica de eso? Sí, las atenciones médicas en los centros de salud de clase alta. Cobran según el estatus. Eso es así. Si usted no tiene seguro... Es una barbaridad, doctor. Pero eso siempre se ha hecho así. Y usted... En el mundo, alrededor del mundo. No solo sí, exactamente. Exacto. Doctor, mire este caso. Un gran amigo que tengo, le hicieron un diagnóstico de cáncer aquí en el país, de colon. Se fue a Miami. Y en Miami le dijeron, usted no tiene nada. Y vino para acá y nos bebimos un trago, hicimos una fiesta. El paciente murió en menos de un año de cáncer de colon. A donde se equivocaron fue en la segunda, allá de Estados Unidos. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, demandar allá, y si hubiese sido un familiar mío, yo busco la tercera opinión. Pasó algo parecido en mi familia. ¿Cómo va a buscar tercera opinión si él quería oír esa? Sí, pero... Porque oiga lo que pasó. Aquí le cantaron cáncer. Sí. Y él cogió para allá. No. Y allá le dijeron, usted no tiene nada. Y fue en Estados Unidos, en Miami, y dijo, wow. Y vino para acá a celebrar. Pero que la negligencia médica nace en Estados Unidos. O sea, en Europa, Estados Unidos, en países desarrollados. ¿Que hay negligencia? Sí. Pero el dominicano no cree eso. El dominicano cree que allá no se equivoca. No crea. E incluso... vienen pacientes del extranjero aquí a atenderse acá, y no solamente por la parte económica, sino por el nivel de atención que se le da al país. Usted aquí, y además ya la medicina es muy cara. Está bien, pero acá, por ejemplo, todavía, aunque hay médicos que no están dando su teléfono, su número telefónico, su celular, pero todavía aquí usted sale de la consulta del médico y usted puede comunicarse con su médico todavía, en gran mayoría de los médicos. O sea, ese contacto que tiene el médico-paciente en la relación... No se ve en Estados Unidos. No se ve, no se ve. Pero en ese sentido también hay un gran riesgo. Y es que tengo por aquí, por WhatsApp, me han hecho varias preguntas y las quiero compartir. Una de ellas es, nosotros los médicos, es un médico hablando, por ser tan serviciales y accesibles, nos exponemos.
ya que muchas veces los pacientes nos hacen preguntas por WhatsApp y respondemos y podemos ser sujetos a demandas médicas. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Ciertamente, fíjate, voy a incluir en ese capítulo la famosa teleconsulta. Estoy en contra de la teleconsulta. ¿Por qué? Y voy también dándole respuesta al doctor. ¿Por qué? Hay 4 pasos en la evaluación de un paciente, y el doctor Cambiaso conoce de esto, que es la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. En una teleconsulta, algo tan simple pero muy importante en un paciente es la inspección. Lo que usted ve del paciente, la piel, el rostro, eso es importante. Consulta por WhatsApp, tú no ves nada de esto. No, eso es tan frío y no te permite ni la teleconsulta. ¿Qué pasa? Si no hay ningún problema de que usted prescribió una medicación por WhatsApp, no ha pasado nada, usted es un buen médico. Mira, el doctor apareció, me dio eso. Ahora, si pasó algo, te reclama el paciente y te dice, usted no debió haberme dado esa prescripción por WhatsApp. Ahí que está, cuando surge el problema es que está. Entonces hay que cuidarse. Yo no doy consulta por WhatsApp, ni por teleconsulta. En plena pandemia yo seguía mi consulta. Bueno, la teleconsulta creo que es una herramienta tecnológica que puede ayudar sobre todo en lugares donde no hay acceso a algunos especialistas o para temas vinculados a segundas opiniones. Yo he trabajado segundas opiniones internacionales, por ejemplo, con algunos casos de médico a médico. Entonces, está el paciente con su médico, conversando con otro médico, discutiendo entre médicos las alternativas de un tratamiento o si ese paciente se va a ir fuera del país para algo, ya conversando sobre qué requiere llevarse como dentro de sus preparativos médicos, etcétera. Por lo que las segundas opiniones remotas, o sea, de médico a médico... ya varía, ya tiene un soporte. Tiene un soporte para el paciente y para el médico que está a distancia. Son una gran ventaja porque yo no puedo ejercer, por ejemplo, en Estados Unidos o en otro país y estar prescribiendo desde aquí a esos pacientes. Igual sucede con médicos en otros países. Pero cuando se da de médico a médico y sirve sobre todo para una orientación o sobre todo en centros que tienen una casuística superior. En Estados Unidos hay más de 350 millones de personas. En Dominicana habemos menos de 11 millones. Entonces, esas casuísticas grandes permiten en muchas ocasiones también tener más experiencia en el manejo de algunos casos. O por ejemplo con el tema de las plaquitas, de que si hay una biopsia y se quiere un estudio confirmatorio o una inmunohistoquímica, y enviar esa plaquita para tener un reporte histopatológico que me valide esa segunda opinión, son casos en que yo veo, por ejemplo, mucha utilidad de esta ventaja. Ciertamente, pero tú me estás hablando de tu participación como profesional al lado de ese paciente, era un soporte, tú vas a decirle al médico con quien están interconsultando temas médicos, a la altura médico. Claro. O sea, dime, cuéntame cómo está la inspección en la pierna derecha, izquierda. Bueno, ya tú sabes, conoces, mira, no, la coloración está de esta manera, no, el pulso está, no está. O sea, es diferente. Así sí, ya hay un soporte. Pero esa consulta abierta, sí, como aquí se dio, por ejemplo, en la pandemia, que se puso en boga esto, yo describí en mi cápsula de Derecho Médico que estaba en contra de esto, que el médico se estaba sometiendo a un riesgo mayor de ser demandado. Bueno, doctor, ya en el tramo final, me gustaría que usted oriente al televidente qué puede conseguir y saber que tiene a disposición médicos, abogados, y cuándo debe acudir a un médico abogado. Okay. ¿Y por qué debe acudir? Okay. Siempre. O sea, es para orientarlo, que ya la gente sepa, viendo el programa, que tiene una herramienta que la gran mayoría desconocía. Así es. Don Luisín, y antes que eso, por favor, que me ha preguntado varias gente, lo que lo quieren contactar, teléfonos, redes, de por favor esa información también. Okay. Mi celular es 809-910-5404 y en las redes estoy como Leonardo Andújar Saiter, tanto en Facebook, en Instagram, o sea que aparece. Incluso hay una página de Derecho Médico en Facebook. Fíjese, el paciente, cuando siente que sus derechos han sido vulnerados, tiene que buscar del médico abogado. ¿Por qué es importante el médico abogado? Insisto, para darle respuesta a su pregunta.
es difícil que un médico abogado lleve a un paciente o a un familiar del paciente a un proceso judicial si no está convencido desde el punto de vista médico que puede ser conseguir una sanción o una indemnización. El abogado que no es médico es el caso que le interesa y se lo va a llevar. Entonces yo insisto que el paciente cuando se sienta que ha sido maltratado en sus derechos debe buscar el médico abogado. Y una parte importante en esto, que el proceso de conciliación, que es un paso que aquí no se aplica tanto porque el profesional de la salud tiene la presunción de inocencia muy arraigado. Yo no cometí eso. Pero el proceso de conciliación como vía alternativa del conflicto para evitar llegar a los tribunales, también el médico abogado facilita eso. Siempre he dicho, y ya para terminar, que mientras más médicos abogados hayan en ejercicio, menos demandas médicas van a haber. ¿Por qué? Porque difícilmente dos médicos abogados representando a cada parte no puedan ponerse de acuerdo. Y así evitan los conflictos, esa carga emocional costoso que representa para los pacientes. Bueno, doctor, yo quiero también agregar algo, y es que un especialista en derecho médico no debe de buscarse solamente cuando hay un conflicto. A la hora de elaborar un consentimiento informado de una manera apropiada, no después que hay un problema, a la hora de elaborar un contrato, por ejemplo, es sumamente importante contar con ese expertise. Inclusive, en muchos de los contratos internacionales que firmamos con mucha frecuencia, se estila también hablar sobre la cláusula arbitral, definir el lugar donde se va a dirimir un conflicto y sobre todo con métodos de resolución alternativa de conflictos, como son la mediación, el arbitraje, la conciliación, etcétera, que también tiene la ventaja de que brinda en muchas ocasiones una respuesta más expedita que los mecanismos judiciales convencionales y que también resguarda la confidencialidad en caso que se pueda vincular inclusive la marca país que con atención médica internacional. Entonces también es otro tema interesantísimo, el mundo de lo que es el arbitraje y también lo que sería el derecho médico preventivo. Doctor, muchísimas gracias por su participación en El Poder de la Salud. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Y este espacio queda siempre abierto y a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Un placer. Gracias. Regresamos en breve.